hablando, cuando yo utilice el término organización, piensen en su unidad de trabajo, piensen en su organización donde ustedes prestan servicios, piensen donde ustedes laboran. Traten de entender el contexto de la organización, lo que hacen, con quién se interrelacionan, cuáles son sus usuarios o clientes, cuáles son las partes interesadas, entendiendo por parte interesada lo que también se denomina stakeholder, aquella que puede ser afectada o verse afectada por alguna decisión o por alguna actividad que realice la organización. Recuerden que tenemos partes interesadas internas que están internas dentro de la organización, como son los empleados, los gerentes, los directores, etcétera, etcétera. Y también partes interesadas externas. Algún suplidor, algún socio de negocio, el órgano regulador al sector al que ustedes pertenezcan, acreedores, el Estado, en fin. Cuando hablemos de organización, quiero que tengan pendiente el lugar donde ustedes presten servicio. Y una premisa importante antes de comenzar, en el sentido de que nosotros, esta norma se aplica a cualquier tipo de organización, no importa su tamaño, no importa el sector, no importa si es pública, privada, si es sin fines de lucro, si es una entidad grande, una entidad pequeña. Implementar un sistema de gestión no es una fórmula única. Tenemos que venir con la mente abierta. Tenemos que estar dispuestos a disentir, no tienen que estar de acuerdo con todo lo que yo diga. No hay una metodología única para implementar sistemas de gestión. Los sistemas de gestión se implementan de acuerdo a la estructura, de acuerdo a la complejidad de las operaciones, a las transacciones, a las localidades donde estén ubicadas, a las expectativas de las partes interesadas. Yo mismo les confieso, señores, que he leído esta norma infinidad de veces y cada vez que la leo veo cosas diferentes, veo cosas nuevas. Así que les pido entonces que abramos la mente, que estemos dispuestos a disentir. Tenemos una caja de preguntas, un chat donde periódicamente vamos a estar revisándolo para ver que se está entendiendo, alguna inquietud que ustedes tengan, cómo la van pasando, me confirmaron si se escucha y se ve correctamente. Entonces, de inmediato comenzamos. Voy a apagar mi cámara provisionalmente para que nos concentremos en la presentación. Bien. El pensamiento basado en riesgo es una de las herramientas de predicción más antiguas que existen. Desde las organizaciones más primitivas, desde las civilizaciones antiguas, el ser humano siempre trató de buscar la forma de protegerse de las inclemencias del tiempo, de animales salvajes, y construían sus comunidades en lugares donde estén seguros, donde se sientan resguardados. En el caso, por ejemplo, de la agricultura, que era la economía primaria, estamos hablando de civilizaciones muy primitivas, los agricultores utilizaban esta herramienta para planificar su ciclo de siembra. Entonces ellos prevían cuándo iban a haber algunos acontecimientos que pudieran afectar su cosecha y ellos programaban sus ciclos atendiendo, pues eran muy primitivos, no existían las estadísticas de avanzadas de hoy en día. Sin embargo, tenían la pericia, la prevención de anticiparse a acontecimientos atmosféricos o de la comunidad donde estaban que pudieran de alguna manera alterar sus planes, sus objetivos. Y entonces ahí empiezan a implementar ese tipo de herramientas. Cuando las civilizaciones van evolucionando ya en plena revolución industrial, pues este pensamiento basado en riesgo, este enfoque basado en riesgo, pues empezó a adaptarse a la economía industrial que ya estaba en apogeo. A mediados del siglo pasado, por ejemplo, ahí vemos el ciclo de Deming, PHBA o ciclo de mejora continua, que fue creado por Edward Deming en el año 1951, a mitad del siglo pasado, específicamente adaptado a la industria automotriz. El concepto de Toyota, por ejemplo, fue muy representativo porque
Los japoneses eran muy cuidadosos en la planificación, se detenían mucho en los detalles. Y entonces este ciclo de mejora fue implementado en su proceso de diseño y construcción de productos. Estoy hablando de la época de Ichikawa, Deming, donde empezaba a florecer esa industria, principalmente la industria automotriz. Y entonces este ciclo establece 4 etapas: planificar, hacer, verificar y actuar. Y ese ciclo es importante porque lo vamos a ver a todo lo largo de esta presentación y lo vamos a ver integrado en la norma. Planificar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿En qué forma? Todo este proceso de planificación. Y en esa etapa de planificación, pues entonces queremos anticiparnos a posibles fallas o a posibles riesgos que cuando estemos en la segunda etapa, en hacer, pues pudiera surgir. Imagínense ustedes en una planta de fabricación que le dedican horas y le dedican recursos a una planilla para que salga toda una mercancía y que la mercancía esté dando un error, esté dando un fallo. Entonces, a través de esta forma, se anticipaban para identificar los posibles modos de falla que pudieran alterar lo planificado. En check, en verificar, que es el tercer cuadrante del ciclo, pues entonces vamos a verificar si lo que nosotros planificamos fue lo mismo que nosotros hicimos. Ahí viene la medición, ahí viene la revisión por la dirección, ahí vienen las auditorías y finalmente actuar para terminar con el ciclo de mejora. Acciones correctivas, mejora continua, planificar los cambios y entonces el ciclo comienza de nuevo. Luego de la revolución industrial, lo que Peter Drucker denominó la sociedad postcapitalista, pues este concepto también fue adaptado a esta nueva sociedad, finales del siglo pasado, década de los 80, 90, donde entra en auge los servicios, principalmente servicios financieros, servicios de telecomunicaciones, la sociedad del conocimiento, de la información, y todo esto que terminó con el siglo XX, inició el siglo XXI. Yo recuerdo un libro que yo leí en esa época, Megatendencia. Fueron dos, una pareja de esposos que no recuerdo el nombre. Ellos escribieron Megatendencia, que no eran predicciones, eran en base a las informaciones que tenían. Ellos hacían unas proyecciones de cómo ellos veían lo que iba a ser ya la última parte del siglo pasado y el inicio. Ahí se habló de la globalización, de las privatizaciones y del auge del sector servicio. Entonces, ya adentrado en el presente siglo, ahí vemos una serie de instituciones de orden internacional que han adoptado el enfoque basado en riesgo dentro de sus estándares. El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, conocido por todos, en sus recomendaciones del 2012, introduce el enfoque basado en riesgo en su recomendación 1. La primera recomendación del GAFI es el enfoque basado en riesgo. Hay un artículo que yo escribí sobre eso, está en la biblioteca virtual a la que hacíamos referencia al inicio. Lo pueden revisar y es interesante. Y una de las conquistas del legislador dominicano de la ley 155-17 sobre lavado de activos es que pasamos de un esquema de supervisión basado en cumplimiento a un enfoque basado en riesgo, que iba a constituir la piedra angular, la columna vertebral en la que se sostiene todo programa de prevención o programa de cumplimiento. En el 2014, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, por ejemplo, emitió un documento guía para la adecuada gestión del enfoque basado en riesgo, publicando una serie de directrices en la forma en que los bancos deberían incluir
el lavado de activos, el blanqueo de capitales, en su gestión global de riesgo. Atención con eso, porque eso es una tendencia. Gestión integral de riesgo, gestión global de riesgo. Naturalmente, cada riesgo se va a tratar dependiendo de la naturaleza del riesgo, pero debe haber una gestión global con unos principios que dogmen este asunto. Esas directrices, si bien es cierto que fueron publicadas para el sector bancario, pudieran ser adaptadas, como de hecho se han hecho en otros sectores. Coincidía con el GAFI en el sentido de que los elementos esenciales de una adecuada gestión de riesgo incluye evaluación, comprensión, gestión y mitigación del riesgo. De igual manera, las demás organizaciones también. Ahí tenemos la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que organismo multilateral que emite estándares. Hay unos muy buenos, los que les interese el delito tributario. Hay uno sobre los delitos tributarios excelente. Eso está gratis en la página de la OCDE, lo pueden buscar. De igual forma, la Organización Internacional de Supervisores de Seguro estableció sus principios básicos de seguro, y en los principios básicos de seguro se incorpora el enfoque basado en riesgo. Bien, entonces, ojo con el ciclo de Deming, que lo vamos a estar viendo de manera permanente. La ISO, la Organización Internacional para la Normalización o Estandarización, como todos saben, es un organismo internacional ya que data del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, agrupa a muchos estados, agrupa más de 150 estados aproximadamente, y se ocupa de dictar normas técnicas que las organizaciones adoptan para una mejor gestión de la organización. Nosotros tenemos, por ejemplo, los antecedentes del estándar británico. El estándar británico, por ejemplo, fue el antecesor de la ISO 37001 sobre el sistema de gestión de soborno. El australiano, el estándar de Australia, antecedió a la 31.000 sobre sistema de gestión de riesgo, pero esos estándares de países locales son locales, no tienen el alcance de una organización como ISO, que agrupa más de 150 estados. Pensemos, por ejemplo, que la ONU reconoce ¿cuántos? 190, 200 estados. Bueno, la ISO tiene dentro de sus miembros más de 150 estados. O sea que el alcance de estas normas técnicos es impresionante. Y en relación a la ONU y a la ISO, pues la ISO está comprometida con los objetivos, con el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, donde cada norma de ISO debe cumplir con alguno de esos principios. En el caso de la norma que nos ocupa, que es la ISO 37301, el comité técnico encargado de trabajar en esta norma es el Comité Técnico 309 sobre gobernanza. Y dentro de las normas que ha publicado este Comité Técnico 309, cumplen con estos objetivos de desarrollo sostenible que hemos marcado, con el 3, con el 8, con el 9, con el 11, el 12 y el 16. Cumplen con esos objetivos las normas dictadas por el Comité Técnico 309. Pero la ISO 37301 específicamente cumple con los objetivos 8, 11 y 16. Atención con eso. Señores, entiendo que en este grupo tan bueno, me encanta este grupo, me encanta, me siento muy bien. Gracias por su interés, gracias por su participación. Me imagino que aquí en este grupo tenemos diferentes tipos de profesionales. Algunos estarán bien familiarizados con lo que es sistema de gestión. Habrán otros que estarán familiarizados con lo que son programas de compliance. Vamos a hacer un ejercicio ahora con Mentimeter. Vamos en su navegador menti.com, o le vamos ahora a presentar en pantalla. Vamos a hacer un ejercicio interesante con Mentimeter para ver, para conocer, primero para interactuar con ustedes, para que todo sea dinámico y no sea solamente yo.
Vamos a conocer, esto es una herramienta muy buena que utilizamos, yo la utilizo mucho en mis presentaciones, me ayuda mucho a hacer en las lluvias de ideas y me ayuda mucho a interactuar con el público. Pueden escanear el código QR o pueden entrar a un navegador, menti.com 8305891. Ahí vamos a tener una pequeña animación interesante, vamos a interactuar un poquito y yo quiero, por favor, esto es confidencial, ahí nadie tiene que poner su nombre, nadie va a saber lo que ustedes votaron y lo que nos interesa básicamente es un poco conocer su nivel de conocimiento o de sistema de gestión o de compliance. Gracias por los corazoncitos, esos corazones que están saliendo para Sandra. Sandra, corazones para ti. Vamos a entrar ya tenemos 10 personas ya que se han registrado. ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre sistema de gestión y sobre compliance? En la izquierda ninguno, 0, no tengo ninguno, y en la derecha alto. Y en el medio, pues ahí ustedes se califican. Tenemos gente que está muy bien preparada en sistema de gestión. Qué bueno, pero mi gente de compliance tampoco se queda atrás. Gracias por la partida. Sistema de gestión está muy duro. Yo lo que soy es abogado, ¿eh? Yo lo que soy es abogado, haciendo pinino en sistema de gestión y privando en que sea de compliance. Y a cada rato tengo que volver otra vez a revisar las normas. Miren, señores, la lectura de esta norma, la lectura de todas las normas, no es como un libro de cuentos, no es como una novela que ustedes la van a agarrar del principio hasta el final. Las normas se leen tipo código a los abogados. Por ejemplo, yo voy directo al capítulo 8 de la norma porque me interesa y después voy al 4 y después salto al 7 y hago una interpretación combinada de esos estándares. Bueno, pero yo creo que tenemos muy buen nivel, ¿eh? Tenemos un muy buen nivel, tanto de sistema de gestión como de compliance. ¿Qué les parece la herramienta de Menti? La vamos a seguir utilizando. Si ustedes están de acuerdo, si les gusta, si se familiarizan con ella, para mí es muy útil, muy buena. Nosotros la utilizamos mucho. Bien, seguimos. ¿Cuál es la situación entonces? Resulta, como les dije, la organización ISO es una organización establecida desde hace ya muchos años y ha dictado muchas normas. Quizá la más conocida es la norma 9001 sobre sistemas de gestión de la calidad. Pero aparte de la 9001 sobre gestión de calidad, también hay salud y seguridad del trabajo, seguridad de la información, medio ambiente, antisoborno, gestión de riesgo. Hay una cantidad impresionante de normas. Y como yo les dije al principio, cuando hablaba del Comité de Basilea, de lo que se trata es de integrar los sistemas. Pues resulta que yo tenía antes la 9001 y tenía implementado mi sistema de gestión de calidad. Y se me ocurría después implementar salud y seguridad de los trabajadores. Y yo tenía 2 sistemas de gestión que corrían de manera paralela, que no se entrelazaban, que no tenían un lenguaje común y había una deficiencia, duplicidad de documentos. Entonces, ¿qué hizo? Homogeneizar la terminología. Y a partir del 2012 se estableció lo que se conoce como el anexo SL, un sistema de gestión integrado basado en procesos. Basado en procesos. Y eso es un elemento importante para implementar estos sistemas de gestión sobre la base de un mapa de procesos. Entonces, ¿qué hace el anexo SL? El anexo SL crea lo que se denomina estructura de alto nivel, HLS, por sus siglas en inglés. ¿Por qué? Para homogeneizar los estándares, para que los estándares tengan un lenguaje común y sean fácilmente integrados. Porque yo pudiera tener un sistema de gestión que el capítulo 8 trata sobre esto, pero tengo otro sistema de gestión donde esas disposiciones del capítulo 8 quizás tengan en el capítulo 3 o en el capítulo 4. Y es difícil integrar los sistemas. A partir de la estructura de alto nivel, todas las normas ISO que se emitan a partir del 2012
llevan la estructura de alto nivel. ¿Qué significa eso? Un lenguaje común, armonizado, fácilmente integrado. De suerte tal que si ustedes tienen en su organización la ISO 9001, le es más fácil integrar esta de compliance 37000 o la de soborno o cualquiera. Todas tienen 10 capítulos. Capítulo 1, 2 y 3. Alcances, referencias normativas, términos y definiciones. Básicamente están. A partir del capítulo 4, contexto de la organización. A partir del capítulo 4 comienzan los requisitos. El debe. Que si ustedes quieren una certificación, están en la obligación de cumplir. Porque si no cumplen uno de los requisitos de la norma, le va a salir una no conformidad. Capítulo 1, alcance. Capítulo 2, referencia normativa. Capítulo 3, términos y definiciones. Generalmente los términos y definiciones son, por ejemplo, la definición de riesgo es la misma en todas. La definición de organización es la misma. Partes interesadas es la misma. Proceso. Entonces, a partir del 4, comienzan los requisitos, comienza el debe. El capítulo 4, contexto de la organización. Ahí vamos a conocer el modelo de negocio, dónde está ubicada, cuántas sucursales tiene, con quién hace negocio, de dónde vienen sus usuarios, qué servicio brinda, las expectativas de las partes interesadas. Eso es fundamental, ¿eh? Hay que entender cuáles son los requerimientos y cuáles son las expectativas de la parte interesada. Capítulo 5, liderazgo. El capítulo 5 es uno de los más importantes porque es el pivot. Liderazgo es a través del cual se diseña toda la estructura del sistema. Capítulo 6, planificación. Capítulo 7, soporte. Capítulo 8, operaciones. Capítulo 9, evaluación del rendimiento. Y capítulo 10, mejora. Ahí está el modelo. Ese es un modelo general. Ahí tenemos el ciclo de Deming. ¿Se acuerdan? Planificar, hacer, verificar, actuar. Capítulo 4, 5 y 6 de la norma van en planificar. Capítulo 7 y 8 en la parte de hacer. Capítulo 9, evaluación del rendimiento en verificar. Y el capítulo 10 de mejora. Excelencia e innovación, que es un término, señores, que se está utilizando en los modelos de gestión ISO. Así que no duden ustedes que las próximas modificaciones o las próximas normas de la familia 37000 tengan este concepto de innovación. A partir de ese modelo de sistema de gestión, las normas ISO cambian de ser normas de conformance a normas de performance, porque ya aquí lo que se busca es el desempeño. Aquí lo que buscamos es el rendimiento. Así que ese básicamente es la estructura. Y esta lámina a mí no me gusta dejarla, señores, porque esta lámina es muy importante. En la parte de arriba están los elementos del sistema y si se cumple con todo, es un modelo exitoso. Es un modelo eficaz, es un modelo eficiente y por consecuencia es un modelo efectivo. Pero si ese modelo no tiene política, no tiene rumbo, no sabe para dónde va. No sabe para dónde va porque la política es la que te va a guiar. La política va a definir tu alcance. Si no tienes planificación, va a ser ineficaz. Si no está bien implementado, va a ser ineficiente. Si no hace una verificación, está en el limbo, está en el aire. Desconocimiento, usted no sabe lo que está haciendo. Si usted no mide, ¿qué fue lo que dijo Peter Drucker? Que lo que no se mide no se mejora. No, no fue Peter Drucker, pero él lo adaptó. Y finalmente, el sistema que no mejora se estanca. Y quizás esa sea una de las principales diferencias entre un sistema de gestión de compliance bajo esta norma y un programa de cumplimiento en virtud de la ley 155. Vamos a ver alguna diferencia. La mejora es una de ellas. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Excelente. ISO tiene dos tipos de estándares.
Esto es importante tenerlo en cuenta porque la gente mucho me pregunta sobre el tema de la certificación, porque ISO tiene estándares tipo A que son de requisitos de cumplimiento obligatorio y que son certificables. Ejemplos de estándares tipo A que son certificables, ahí tenemos algunos. La 37001 sobre antisoborno y la 37301 sobre compliance, al igual que la 9001, 45001, 27001, etcétera, etcétera. Son estándares tipo A, porque son estándares de requisito. Son certificables, porque viene un ente externo, un ente acreditado, homologado, con capacidad para certificar. Se va a sumar su tiempo, va a hacer un levantamiento, va a pedir y va a evaluar y va a verificar que lo que usted está haciendo en papeles, en la práctica, usted lo está implementando y usted lo está llevando a cabo. Porque usted puede tener un sistema muy bonito en papeles. Pero esta política, caramba, qué bien hecha. Y los controles. Y cuando bajamos a la parte de operaciones, nos damos cuenta que nada más son papeles. Papeles. Entonces así no pasa la certificación. Así no pasa. Y tenemos estándares tipo B, que son estándares, que son recomendaciones, son directrices, no son certificables. Por ejemplo, la ISO 31000 sobre gestión de riesgo. Esa 30001 va ahí. Esa 30001 no va ahí, ¿eh? Ahí hay un error. No es 30001. Es ISO 31000. Señores, discúlpame. Estamos en el ciclo de DEM, estamos verificando. Debía haberlo hecho antes. ISO 31000 sobre gestión de riesgo es un estándar tipo B, porque puede ser implementado de forma transversal a cualquier sistema que ustedes tengan implementado. Ofrece recomendaciones, directrices, que ustedes pueden implementar o todo o en parte. La 26000, la 19600, atención con la 19600, esa quedó derogada ya, esa pasó al olvido, porque la ISO 19600 era el sistema de gestión de compliance, pero no era certificable. Ante el auge que tuvo la 37001 sobre gestión antisoborno, ISO entendió que ese sistema de gestión de compliance debieran convertirlo en un estándar certificable. Y por eso sustituyen la ISO 19600, que ya no se va a usar más, y entonces ahora entró en vigencia la ISO 37301, sí certificable, sobre sistema de gestión de compliance. Y ya para adentrarnos en el análisis y en el estudio de la norma, rápidamente es necesario tocar algunos aspectos filosóficos. Porque esta norma, las normas de la familia 37000, tienen la característica de que enfatizan el comportamiento del ser humano, el comportamiento de la gente. Las otras normas, por ejemplo, la 9001, 45001, se enfocan en procesos, en cómo los procesos se implementan dentro de la organización. Sin embargo, estas normas de la familia 37000 se enfocan en el comportamiento humano, en cómo piensa la gente, cómo actúa la gente. Y necesariamente, entonces, para entender esa dinámica, para entender ese comportamiento humano, es necesario caer en estos aspectos filosóficos no menos importantes, porque resulta, y a ustedes le tienes que pasar dentro de su organización, de que permanentemente nos estamos enfrentando en toma de decisiones, en dilemas éticos, donde hay diferentes derechos que están en conflicto, y cualquier decisión que se toma va a desfavorecer o va a afectar a alguna de las partes. Entonces, en estos dilemas éticos, uno lo que trata es de buscar aquella decisión satisfacer a todos, no es posible. Alguna parte va a salir afectada. Ahora, ¿cuál es la mejor decisión posible? Donde cada parte cumpla con sus expectativas, llene sus expectativas. Hay muchísimos ejemplos de dilemas éticos. Quizás el más famoso, el dilema de los prisioneros,
magistralmente desarrollado por Nash, Premio Nobel de Economía. Pero este más que un dilema ético, era un tema económico, de teoría de juego, pero el ejercicio no deja de ser interesante. Y estas definiciones es importante tomarla en cuenta, tenerlo presente, porque de alguna manera esto va a forjar nuestro comportamiento. Yo tenía un profesor que decía que la ética es actuar bien cuando nadie nos está viendo. Ojo con esas definiciones, ¿eh? ¿Por qué son importantes estas definiciones y este aspecto filosófico? Porque el ser humano por característica es fácil mentir. Hay estudios que establecen que el 80% del ser humano miente. El 80% de ese 80% miente automáticamente, sin darse cuenta. Y el 80% del 80% de ese 80%, saquen el abaco, se cree su propia mentira. Mentimos sin darnos cuenta y nos creemos nuestra propia mentira. Entonces, partiendo de aquí, los abogados tienen que recordar el criminal nato de Lombroso, eso es estudio de derecho penal. Lombroso decía que había una especie de criminal nato, incluso que era frío, calculador, y Lombroso hizo un perfil del criminal nato, incluso con aspectos fisiológicos pequeños, regordete, cabeza cuadrada, oreja, no sé, algo puntiagudo. Y actualmente hay autores interesantísimos, Dan Ariely, se los recomiendo, que estudia la conducta, el comportamiento humano. Ahorita vamos a ver una lámina de Dan Ariely. Dan Ariely ha trabajado mucho sobre la honestidad, sobre por qué el hombre es deshonesto, por qué la gente comete algún tipo de incumplimiento. Entonces, según estadísticas, según estudios que se han realizado, pues hay un 15% de la población que es honesto a ultranza, rabiosamente honesto, que si se queda con un peso ajeno no duerme esa noche. Se levanta por la mañana y lo primero que va a ir a volver su peso y pedirle disculpas al Señor porque se quedó con ese peso. Honesto a ultranza. Y así mismo hay un 15% que son dados fácilmente a cometer. Y hay una gran masa de un 70% que lo llaman honesto, pero infractores. Honesto, pero bueno, pero me llevo ese lápiz y no pasa nada. Todo el mundo lo hace. Me llevo un lapicero o trato de sacar alguna ventaja con algunas facilidades. Utilizo, por ejemplo, la tarjeta de crédito corporativa para cuestiones familiares o cupones que se los reparto a las personas que están a mi alrededor, no cumpliendo con la finalidad, con el objetivo real para el cual fue hecho. Entonces, ¿qué tenemos en ese caso, señores? Dentro de nuestra organización, y mientras más grande es la organización, esas estadísticas se acentúan más. Ese 15%, hay que reconocerlos, hay que estimularlos, hay que alabar ese comportamiento públicamente, si se quiere. Al 70%, jalarlo para otro lado, guiarlo, una fuerte cultura de concientización, una fuerte cultura de compliance, y el 15% malo, para llamarlo de alguna manera, traerlo para nuestro lado, sacarlo, ponerle controles para que no cometan ningún tipo de irregularidad, ningún tipo de incumplimiento. Entonces, básicamente, esa es la meta dentro de nuestras organizaciones y cumpliendo con esto. Hay casos, por ejemplo, fíjense lo que es la cultura de compliance, la cultura de cumplimiento, que por ejemplo en algunas organizaciones, en las salas de junta, en las salas donde se cierran negocios, hay mensajes de que no cometa esto, de que, o destacando la moral, destacando la honestidad, o en aquellas salas de juntas de la directiva, del board, del consejo, o como fuera, del órgano de gobierno,
También hay mensajes positivos guiando a los líderes al comportamiento correcto. Y eso es un tema interesante que deberíamos evaluar cómo irlo implementando en las diferentes organizaciones. Básicamente, en el caso, por ejemplo, de alentar los actos honestos y repudiar los actos de deshonestidad. Aquí está Dan Ariely, ¿bien? A los que les gusta Netflix, hay una serie de Dan Ariely que se llama Deshonestidad, que se las recomiendo para el que les gusta. Y si les gusta la serie, está también el mecanismo que él expone todo lo que es la operación Lavajato. Y si les interesa el tema, pues aquí tenemos, Dan Ariely habla de actos que incrementan la honestidad y actos que incrementan la deshonestidad. Esos son algunos. Dan Ariely dice que cuando usted lo pone a firmar un documento, es más difícil que se corrompan. Dice Dan Ariely. Si él firmó el documento, de alguna manera ya se siente comprometido. Ahí les pongo algunos que son del... Vamos rápidamente para economía del tiempo. Siempre nos pueden escribir al chat y díganos cómo la están pasando. Yo la estoy pasando fenomenal. Agradezco la presencia de todos ustedes, de verdad que sí. Nos sentimos muy, muy cómodos. Donald Creasy, ese es un criminólogo norteamericano de mediados del siglo pasado, que hizo unos estudios en las cárceles, principalmente con aquellas personas que, gracias César, para aquellas personas que delinquían principalmente por primera vez. Y Donald Creasy llegó a la conclusión de que para la comisión del fraude, gracias, muy amable, gracias a todos por sus comentarios. Decía Creasy que estos son 3 elementos que conforman el triángulo del fraude. Primero, el incentivo, la presión. Quizás la persona se sienta agobiada por una deuda, quizás la presión social quiera socialmente salir adelante, se encuentra en una situación incómoda, quizás en una situación que no se la puede comentar a su familia ni a sus amigos, quizás tiene una adicción con temas de juego, con temas de alcohol, con toma de drogas, y se siente, tiene una motivación, tiene un incentivo, tiene una presión, que es lo que lo lleva a pensar, lo que lo lleva a explorar la posibilidad de cometer algún tipo de fraude. Luego viene la oportunidad, que es estar en un lugar donde le permita tomar dinero y después reponerlo. Todo el mundo lo hace, aquí se hacen cosas peores. Y más, si hay falta de control, tiene cierta libertad de actuar. Y finalmente la racionalización. Perdónenme, señor. Finalmente la racionalización, que es el convencimiento que se hace la persona. Un momentito. El convencimiento que se hace, quiero que me están escuchando, me están viendo correctamente. Se me metió ahí algo. ¿Sí, está todo bien? Ah, perfecto. Se escucha bien. Sí, a mí también me salió eso. Vamos a ver si lo corregimos. A ver si a partir de ahora ya. Bien. Continuamos. Entonces, señor. Estos son los 3 elementos que forman el fraude. Hay un cuarto elemento, pero ya si hay un cuarto elemento, pero si lo incluimos ahí, deja de ser un triángulo ya, que es la capacidad. ¿Qué es la capacidad del individuo? ¿Qué es la capacidad de la persona? ¿Qué es la capacidad intelectual? Muy bien, gracias. ¿Qué es la capacidad para poder poner todo eso en orden y por poder justificar? Se han dado muchos casos en organizaciones que se descubren que cometieron algún tipo de acto al principio, la primera vez. Créanme que la primera vez es difícil, pero esto es como cuando usted está pelando una cebolla, que se va pelando por capa. La primera bota lágrimas, pero ya después usted lo hace 15 veces. De eso no le sabe a nada. Y es más fácil seguir haciéndolo. Más difícil la primera vez, pero más adelante ya se hace más fácil el asunto.
Y este es también interesante. Robert Kirkman es profesor de la Universidad de Yale, es uno de los más reputados en materia anticorrupción. Actualmente ese es uno de los más reputados analistas en materia de anticorrupción y tiene una cita que le hemos puesto ahí que es económica, que me dice que la persona delinque si el costo es menos elevado, si el costo es menor que el beneficio. De acuerdo. Gracias. Gracias por el comentario, Silvia. Gracias. Y de esa cita, pues entonces tiene esta fórmula. M más D menos R igual a C, donde monopolio en la toma de decisiones, cuando uno tiene un monopolio y uno es el dueño y es el que le toca repartir, pues uno dispone cómo reparte y le toca a quien el del monopolio decida. Discrecionalidad del oficial, discrecionalidad en la toma de decisión, cuando él es el único que puede tomar la decisión y si a eso les resta transparencia, rendición de cuentas, el resultado es corrupción. Entonces, ¿en qué medida nosotros podemos atenuar eso? Bueno, bajando el monopolio, bajando la discrecionalidad y aumentando la rendición de cuentas. ¿Cómo bajamos el monopolio? Segregando los roles. El mismo que revisa no es el que aprueba. ¿Cómo bajamos la discrecionalidad? Segmentando las autorizaciones con unos requisitos, con un procedimiento administrativo y naturalmente aumentando la rendición de cuentas. Y rápidamente, señores, para entrarnos de lleno en el sistema de compliance antes de que el tiempo se nos vaya, aquí tenemos una evaluación de la primera ley que se conoció, la FCPA por sus siglas en inglés, en los Estados Unidos, la famosa ley de prácticas corruptas en el extranjero, en el año 1977, que cuando salió esa ley fue de poco uso. Al principio esa ley pasó desapercibida y no se le puso mucho asunto. Sin embargo, ya después la ley empezó a ser tomada en cuenta con mayor énfasis. En el 1981, a principios de la década de los 80, se crearon los primeros programas de cumplimiento para contratistas del Estado, principalmente en la época de Reagan, en lo que, gracias Silvia, qué amable, gracias, espero que sea del agrado de todos, lo hemos hecho con mucho cariño para ustedes. Contratistas del Estado, principalmente suplidores de armamentos y equipos armamentistas. En esa época, cuando iniciaron esas contrataciones privadas con organizaciones que le suplían al gobierno, pues ahí se empezaron a exigir a esos suplidores, principalmente de la industria armamentista, contratista del Estado, los primeros programas de compliance de la historia. Y a partir de ahí, pues ya ustedes se están viendo. Un tema importante que no quiero pasar por alto es el tema español de la UNE 19.601-2017 sobre sistema de gestión de compliance penal. Ese tema es buenísimo. Ese tema merita un webinar en solo. Ojalá pudiéramos repetirlo si a ustedes les interesa. Y también está el compliance tributario. Pero en el tema del compliance penal, esto va enlazado con la modificación del Código Penal español que exoneraba de responsabilidad penal a las organizaciones que hayan implementado un programa de cumplimiento con anterioridad a la fecha de la comisión del acto. Y en España se han dado muchísimos casos. En el fútbol, por ejemplo, en el deporte, las organizaciones de fútbol, los equipos de fútbol de primera y segunda división en Europa tienen que tener programas de cumplimiento. Y se dio un caso con un equipo, los Osasuna, me parece, en Pamplona, donde fue sometido el equipo por no sé, recuerdo si era amaño de partido, actos de corrupción la cuestión es que se sometió el asunto y la organización logró demostrar que tenía un programa de cumplimiento efectivo que estaba implementado y que fueron los directivos los que abusaron de eso. Y la organización quedó exenta. Los directivos fueron condenados y la organización quedó exenta. La organización entró como acusada y salió como víctima, porque pudo demostrar
un programa de cumplimiento. Atención a eso, aquí en República Dominicana, que se está hablando ahora de la modificación del Código Penal. Es un tema interesante, ¿eh? Interesantísimo. Entonces, tenemos también el tema de los programas de cumplimiento en la ley 155 del 17 y su relación con un sistema de gestión de compliance en los términos. Esto es interesante. Yo quiero que me le dediquen 2 minutos a esto y que me presten atención. ¿Entiendes? Porque nosotros tenemos la ley 155 que establece para los sujetos obligados programas de cumplimiento. Y tenemos ahora la norma ISO 37301 a cualquier tipo de organización pública, privada, grande, mediana, pequeña, también ONG, pero como sistema de gestión. ¿Y qué diferencia hay entre un sistema de gestión en los términos de la norma y un programa de cumplimiento conforme a la ley? Bueno, vamos a empezar de que ambas tienen que hacer conforme a la ley. Tanto una como la otra no pueden establecer disposiciones que vayan en contra de la ley. De hecho, incluso la 37.001 sobre gestión antisoborno en varias oportunidades se refiere a la ley local si ustedes tienen ley. O sea que ambos se hacen conforme a la ley. Ahora bien, ¿qué diferencia hay? En que la ley nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer, pero no nos dice cómo hacerlo. Por ejemplo, vamos al artículo 37 de la ley 155-17 sobre gestión de riesgo. Los sujetos obligados, ustedes saben quiénes son los sujetos obligados, no, por favor, deben implementar una metodología. Deben implementar una metodología, pero no le dicen cuál metodología ni cómo implementarla. Deben implementar una metodología que les permita de manera oportuna identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear los eventos potenciales de riesgo. Y nos da un cachito. Dice, debemos tomar como mínimo los siguientes factores de riesgo. Número 1, cliente. Número 2, productos o servicios. Área geográfica y canales de distribución. Atención al sector seguro, que siempre nos acompañan. Gracias por el apoyo al sector seguro. En el caso del seguro, las notas interpretativas del GAFI y los principios generales de seguro también establecen que se deben considerar los beneficiarios de póliza de seguro como factor de riesgo. O sea que usted al beneficiario de una póliza debe incluirlo como elemento de riesgo y debe hacerle la debida diligencia y debe, si identifica riesgos mayores, ampliar. Si los riesgos son menores, pues simplificar la gestión de riesgo, pero debe siempre contener. Entonces, la norma establece metodología. La norma entonces le dice cómo hacerlo. Otra cosa importante es el alcance. Otra cosa importante, nuestra ley de lavado de activos, señores, en el alcance, en la infracción precedente o en el delito precedente es muy amplia. El GAFI ha querido meter ahí toda aquella infracción susceptible de generar bienes productos de lavado de activos y cualquier infracción castigable con pena superior a 3 años. Es un alcance muy amplio. En los sistemas de gestión usted no puede tener un alcance tan amplio. Usted debe limitar el alcance. ¿Por qué? Porque si usted dice que en su alcance va a incluir usted tiene que tener los controles para mitigar ese riesgo que usted identificó. Y si usted no tiene los controles y tiene un alcance amplio, entonces le va a salir una no conformidad y no van a obtener la certificación. O sea, hay que tener cuidado con el alcance. Otra diferencia importante con relación a la ley es que la norma establece la auditoría interna, revisión por la dirección y el concepto de mejora, cosa que no viene en el programa de cumplimiento de la ley 155. Otra cosa importante a destacar, los llamados compliance de terror. No sé si ustedes saben cuáles son los compliance de terror. Las organizaciones a veces hacen los compliance, los programas de cumplimiento, sin saber quién es el beneficiario. A veces a mí me llaman y dicen, mira, yo quiero un programa de cumplimiento porque me lo está pidiendo el banco.
Ah, bueno, entonces hacen un programa para satisfacer al banco. O mira, yo quiero hacer un programa de cumplimiento porque me lo está pidiendo el superintendente o de la superintendencia tal cual, al sector al que yo pertenezco. Bueno, entonces hacen el programa para satisfacer a la superintendencia. O porque van a licitar o porque se van a asociar con un grupo. Entonces no identifican quién es el beneficiario, creen que el beneficiario es el banco o la superintendencia, y el beneficiario de un programa de cumplimiento es la misma organización. El programa de cumplimiento, el sistema de gestión de compliance debe hacerse adecuado a la estructura de la organización, no para complacer al banco, ni a la superintendencia, ni para licitar una obra. El programa de cumplimiento debe ser el beneficiario final del programa de cumplimiento es la propia organización. Finalmente, no puedo dejar de mencionar el decreto 3621 del presidente Abinader, 21 de enero pasado, que establece el programa de cumplimiento regulatorio en las contrataciones públicas. Interesantísimo el decreto. Escribimos un artículo, está en la biblioteca virtual, los que les interese el tema, ahí pueden encontrar un artículo. El artículo 5 del decreto establece unos componentes que articulará este programa y habla de normalización de procesos, muy bien, gestión de riesgo, excelente, debida diligencia pública, controles financieros y no financieros, excelente, canales de denuncia, ojo con los canales de denuncia, que acaba de salir una ISO, la 37002 sobre sistema de gestión de denuncia de irregularidades. No es un canal de denuncia, es un sistema de gestión. Ojo con eso, ¿eh? Código de conducta, muy bien. Auditorías internas y certificaciones de unidad de compra. Excelente ese punto. Certificación de unidades de compra. ¿Qué están hablando de la... Si algo tengo que quejarme, si algo debo resaltar de aquí, es que no está el tema de las capacitaciones y de la formación. Para mi gusto, a mí me hubiera encantado incluir ahí el tema de la formación y de las capacitaciones. Está más adelante en el artículo 8, pero se refiere específicamente al oficial de cumplimiento y a los involucrados. Debe someterse los involucrados. Y a mí me hubiera gustado ampliarlo a todo el personal de la organización. Y entonces, señores, vamos a seguir ahora con Menti. Vamos a seguir con Menti. Si les gustó la herramienta, vamos a utilizarla de nuevo. Menti, recuerden, menti.com, o escaneamos el código, ahí está. O escaneamos el código o ponemos ese código QR o lo podemos en el explorador, en cualquier explorador, menti.com, introducimos el código o si quieren lo pueden escanear. ¿Qué queremos ahora? Vamos a hacer un ejercicio en Menti sobre qué ustedes consideran. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo, qué bueno que están con nosotros. Vamos a comenzar ya. Pensemos dentro de nuestra organización cuáles serían los bloques de conocimientos que ustedes consideran importante incluir en un sistema de gestión y ya la gente está votando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tenemos lavado de activos, muy bien, cumplimiento tributario, seguridad en la información y protección de datos personales, buenísimo, fantástico. Tenemos también compras y contrataciones públicas, gracias por el apoyo, qué bueno. Anticorrupción, muy bien. Recuerden que si ustedes ponen eso en el sistema de gestión, en la parte de controles, tienen que poner los mecanismos donde ustedes dicen que están en la capacidad de mitigar esos riesgos que ustedes han identificado. Si ustedes ponen eso ahí y no ponen los controles adecuados, pudiéramos caer en una no conformidad y no queremos eso. Y no queremos eso. Muy bien, muy bien, muy buena la participación. Yo creo que estamos bastante bien. El comercio internacional fue el que se quedó un poquito ahí menos rezagado o más rezagado. Seguridad, medio ambiente. Pero el tema de lavado de activos y seguridad de la información, buenísimo. Para la seguridad de la información tenemos la ISO 27001 sobre seguridad de la información. Y tenemos también una ISO de la familia 27000, que es la de protección de datos personales. Qué bueno, gracias por su participación. Díganos por el chat si les gustó
Si les gustó Mentimeter, que es una plataforma muy buena, nosotros la utilizamos mucho, sobre todo con temas de lluvia de ideas y cuando queremos incorporar. ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno! Fantástico. Y ahora, vamos a esperar un poquito más bueno. Vamos a ver ahora otra práctica. Si ustedes dentro de su organización tuvieran la oportunidad de ir a una reunión del órgano de gobierno, de la junta directiva, del board, del comité ejecutivo, del consejo de administración, como se llame, a donde su superior, a defender la tesis de la importancia de la necesidad de implementar un sistema de gestión de compliance en la organización. ¿Cómo ustedes lo justificarían? ¿Qué ustedes le dirían para justificar eso? Brevemente, señores, 2 líneas, 3 líneas. No es un memorial de casación, brevito, pero en pocas palabras, ¿cómo ustedes justificarían? Imagínense que en ese board, en ese consejo, en esa junta, igual a lo mejor ustedes encuentran a uno de los integrantes que no está muy de acuerdo con eso, y dicen, no, un momentito, que eso no es más que estancamiento. Eso lo que puede es desviarnos de nuestro objetivo. Aquí lo que nosotros tenemos que vender. Aquí lo que nosotros tenemos que fortalecer es el área comercial. A mí no me hable de compliance. Además ya tenemos un programa de cumplimiento y con ese programa de cumplimiento es suficiente. No necesitamos más controles. Lo que necesitamos es aumentar las ventas. ¿Qué ustedes le dirían? Vamos a ver. Ya tenemos alguna respuesta. Corrupción, reputación, crisis de legitimidad en la organización. Buenísimo. Buenísimo. Esos son elementos fundamentales, Control interno de las operaciones, estandarización de procesos. Muy bien, excelente. Garantía de servicio, un momentito que me quedé aquí. Garantía de servicio para clientes y estabilidad laboral para colaboradores. Fascinante, muy bien, correcto. Dicha implementación aumentaría o hace... Perfecto. Mediante establecimiento de la responsabilidad del board en el fortalecimiento de la gobernabilidad corporativa, acabaríamos en el entorno del problema de la corrupción y tendríamos un mecanismo para enfrentar la falta de los funcionarios. Excelente. Muy bien. El objetivo de la organización debe ser prevenir y mitigar los riesgos, no solo generar ingresos. Gracias. Usted lee mi correo por la mañana. Formalidad, guía, mejores prácticas, gestión de riesgo y mejora continua. Excelente. Muy bien. Estandarización de proceso y cumplimiento en la norma en todo sentido. Reputación, mayor control de riesgo, optimización de proceso, integridad del servicio. Me gusta como ustedes piensan. Me gusta como ustedes piensan. Señores, miren, si nosotros, de producto de este webinar que estamos realizando, podemos de alguna manera impactar, aunque sea mínimamente, en su organización, valió la pena. Valió la pena. Y precisamente esto es lo que queremos. Este ejercicio es lo que queremos, pero no solamente decirlo, porque de palabra bonita yo creo que estamos llenos ya. No es solamente decirlo, es pensar de esa manera y transmitirlo, entronizarlo en toda la organización. Que cada uno de nosotros sea dueño de su propio riesgo, sea el propietario de su riesgo. Gracias por la participación de ustedes, gracias por sus comentarios. Bueno, yo creo que ya podemos entrar de lleno a la norma. Señores, la familia 37.000, la familia ISO 37.000 ha estado muy dinámica últimamente. Luego del éxito del 2016 con la ISO 37.001 sobre sistema de gestión antisoborno, el asunto cogió fuerza. El asunto cogió fuerza y las organizaciones han estado implementando la de antisoborno. Los resultados han sido muy buenos y eso ha motivado a que el Comité 309 sobre gobernanza, que es como se denomina, pues construya una familia ISO 37.000. La ISO 37.301, vamos a apagar la cámara para que se concentren en la presentación. Prefieren la cámara prendida, ¿no? Yo, con ustedes, como ustedes digan, yo prefiero mejor que se concentren en la presentación, que ustedes ya me dieron mucho.
Esta 37.301 la estábamos, eso depende. Vamos a contestar esa pregunta del tiempo más adelante. Depende qué tan maduro esté el sistema de gestión. Porque hay certificaciones, por ejemplo, que duran, dependiendo, si no tienen ningún sistema de gestión implementado y están empezando de cero, el proceso puede durar un año, dos años. No va a durar menos de 2 años. Pero si ya ustedes tienen un sistema de gestión implementado, como el de la 9001, y ese sistema está corriendo, y ese sistema está aprobado, pues muy poquito tiempo para poder implementar la 37.301. Muy poquito tiempo. Esta 37.301 la estábamos esperando el año pasado, con ansias, porque la que teníamos era la 19.600, pero como yo le dije, es un estándar tipo B que no era certificable. Y ante el éxito de la gestión antisoborno, pues era necesario ya crear con una norma técnica, con un estándar que pueda ser certificable. Y en abril, finalmente, abril 2021, salió publicada esta norma sobre sistema de gestión de compliance. Y para completar con el cuadro, en julio pasado, la 37.002 sobre sistema de gestión de denuncias de irregularidades. Eso es más allá que un canal de denuncia. Ojalá tener la oportunidad de preparar un webinar también sobre ese sistema de gestión de denuncias de irregularidades. Gratis para que todo el mundo participe y nadie se quede afuera. Porque de lo que se trata es de difundir estos estándares, de difundir estos mensajes y pedirle a ustedes que nos ayuden a nosotros a difundirlo, tanto dentro de su organización como con las personas con quien ustedes interactúan. Y finalmente, en septiembre pasado, la 37.000 sobre gobernanza organizacional. Pendiente de publicar estas normas, pendientes de publicar las que están en rojo. Las que están en rojo ya están, ya hay un borrador aprobado, ya se han revisado, pero todavía no se han publicado. El proceso de publicación de las normas ISO es bastante complejo, y pasa por comité, pasa por reuniones, los países participan, cada quien opina, después vienen las revisiones, o sea, es un proceso que toma tiempo. El de la ISO 37.301 tomó años. Estas ya están listas, pero todavía no se han publicado. Y yo creo que con eso vamos a completar. Y ya adentrándonos en lo que es la norma 37.301, hay una serie de términos y definiciones que son importantes tomar en cuenta. Las definiciones normales como riesgo, probabilidad de ocurrencia, evento, impacto, pues son definiciones comunes, que ustedes las encuentran en todo sistema de gestión. Yo he tratado de traer aquí algunas definiciones importantes que es bueno que ustedes la tengan pendiente. A mí me hubiera gustado leerlas todas, comentarlas, pero por cuestión de tiempo, yo prefiero mejor que ustedes le tiren una ahí, que yo sé que ustedes están con el celular en la mano. Pero son definiciones importantes, porque, por ejemplo, función de riesgo de compliance, cultura de compliance y obligaciones de compliance es importante. Y vamos a seguir viendo ya en la medida que nos adentremos ya a la estructura de la norma. Recuerden que le dije capítulo 1, 2 y 3 de la norma, alcance, referencias normativas, términos y definiciones. Y a partir del capítulo 4 comienzan los requisitos, comienzan los debe hacer, debe tener, debe revisar, debe medir, debe comprobar. Y la norma comienza el capítulo 4 con los requisitos. Recuerden que le dije capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 en el ciclo de Deming caen dentro del bloque de planificación. Y es fundamental entender, comprender la organización y su contexto, a qué se dedica, qué actividades realiza, quiénes son sus usuarios, hacia dónde se dirigen sus transacciones. Muchos casos incluso se piden
plan de negocio, organigrama, etcétera, etcétera. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Eso es fundamental. Hablamos de eso en su momento. Entender las necesidades y las expectativas de las partes interesadas. ¿Cuál es el impacto que tiene y la influencia? Podemos hacer una matriz de riesgo. Por ejemplo, un mapa de calor, donde tomemos el impacto y la influencia. Imagínense, por ejemplo, un proveedor importante que ustedes tienen. Un proveedor que él es el único que suple ese producto. O a lo mejor hay poco. Y si no es él, el otro está con la competencia. O sea, ¿cuál es la importancia que ustedes le dan a ese proveedor o a ese cliente? Interesantísimo. Determinación del alcance del sistema. Hablamos un poquito de eso y les adelanto que el alcance es una de las informaciones documentadas que debe tener el sistema. Y el sistema de gestión no es más que el network, la infraestructura sobre la cual va a correr el sistema. El alcance va a delimitar límite, la frontera, hasta dónde llega el sistema. Y el sistema es a través del cual se va a correr. Ahí sería bueno un mapa de proceso, para entender los procesos, los tipos de procesos, y cómo esos procesos se relacionan entre ellos. Lo que es entrada de uno es salida de otro, respetando las interfaces, las jerarquías funcionales, etc. Las obligaciones de compliance. Rápidamente, las obligaciones de compliance son obligaciones. Hay dos tipos de obligaciones de compliance. Aquellas que son voluntarias, que la organización voluntariamente exige cumplir. Pueden ser, por ejemplo, normas técnicas, pueden ser, por ejemplo, acuerdos con asociaciones empresariales o gremiales o juntas de vecinos o con la comunidad voluntariamente. Y hay otras que no son voluntarias, que son obligatorias, que la organización la debe cumplir, porque en el ámbito en el cual realiza sus actividades, ahí están las leyes, los decretos, los reglamentos, que al igual que las voluntarias caen dentro del abanico de obligaciones de compliance. Y aquellas que son voluntarias, la organización decide si las acoge o si no las acoge. Ahora, si decide acogerla, ya se convierten en obligaciones de compliance y están obligadas al cumplimiento de la misma. Evaluación de los riesgos. Este tema, a los que están acostumbrados a sistemas de gestión como la 9001, 45001, quizás ustedes no encuentren en el capítulo 4 evaluación de riesgos. Ustedes lo van a ver en el capítulo 6, en el de planificación. Sin embargo, esto es propio de la familia 37000. Nos pide la norma 37001 y 37301 que en el contexto de la organización hagamos una evaluación de riesgos. En este caso de compliance, la 37001 me va a decir evaluación de riesgo antisoborno. La evaluación de riesgo, la norma nos invita a revisar la ISO 31000 sobre gestión de riesgo. Hay dos estándares internacionales que son los reconocidos, COSO y la 31000 sobre gestión de riesgo. Naturalmente, esta norma en el anexo, esta norma viene con un anexo, el anexo nos invita a revisar la 31000, la ISO 31000, que no es una norma certificable, es una norma tipo B de recomendaciones para implementar esa norma de forma transversal a este sistema. De acuerdo que en el contexto ya hagamos una evaluación de riesgo conforme al proceso de evaluación contenido en esos estándares, que incluyen identificación, análisis, valoración y tratamiento del riesgo. Esas son cosas que ustedes tienen que colocar aquí. Y el liderazgo, rápidamente, para no detenernos mucho, el liderazgo, señores, es el pivot. Uno de los capítulos más importantes de la norma. Es más, sin liderazgo, yo no creo que este sistema funcione. Si no hay un compromiso
del órgano de gobierno y alta dirección. Y esto de órgano de gobierno también es nuevo en la familia 37.000. Los que tienen experiencia en 9001 llegan hasta la alta dirección. Aquí, aparte de la alta dirección, incluimos un órgano de gobierno. La alta dirección diríamos que tendría una función ejecutiva. Vamos, el órgano de gobierno no despacha el día a día. El órgano de gobierno está por encima de la alta dirección. Y ese órgano de gobierno es propio de las normas ISO 37.001 y 37.301, que establecen, aparte de la alta dirección, un órgano de gobierno, que tienen que estar comprometidos con el sistema, que se tienen que asegurar que ese sistema quede entronizado en todo lo largo, en toda la estructura de la organización, y que llegue a los dueños de proceso, y que los dueños de proceso ejerzan también ese liderazgo en su proceso y sean los dueños de sus propios riesgos. La cultura de compliance, que es fundamental. Hay elementos incluso para medir la cultura. Oigan esto. ¿Cómo se mide la cultura? ¿En qué medida la organización ha obtenido un grado, un nivel sobre cultura de compliance? Hay muchísimas herramientas y técnicas que nos las da de la familia 31.000 también la IEC 31.010. La IEC 31.010 establece más de 40 técnicas, herramientas sobre gestión de riesgo. Lo va a ayudar a comprender el contexto de la organización, los intereses de las partes interesadas, los va a ayudar a identificar el riesgo, lo va a ayudar a analizarlo, lo va a ayudar a evaluarlo. O sea, son más de 40 técnicas. Algunas se utilizan, por ejemplo, para identificar, otras se utilizan para tratar, otras para valorar, y así sucesivamente usted la va utilizando de acuerdo con su gobernanza de compliance. Esto es fundamental, porque la gobernanza de compliance establece que la función de compliance, el compliance officer, debe tener acceso directo al órgano de gobierno y a la alta dirección. Debe ser independiente en su toma de decisiones y tener autoridad. Autoridad sobre el resto del personal, autoridad sobre el resto para imponer su posición. Cuando el compliance officer va donde un funcionario, un directivo, a dar una instrucción, él no le dice, no, espérate, yo voy a hablar con fulano, usted no tiene que hablar con nadie, usted está hablando conmigo ya, y yo soy el responsable de este sistema. Por eso en la gobernanza del compliance ponen mucha... La política de compliance, que también debe ser información documentada. Roles y responsabilidades pudiera ser un organigrama donde se establezcan las funciones de cada uno de las personas que participen en el sistema. Y finalmente el 6, con el 6 terminamos el primer ciclo, 4, 5 y 6, el primer cuadrante del ciclo de Deming. Fíjense que aquí me habla de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. No quiero que confundan cuando hablan de riesgo lo que vimos en el 4. Dale para atrás el 4, por favor. Fíjense que en el 4.6 me habla de evaluación de riesgos de compliance. Venimos del 4.6 y ahora aquí en el 6 me dice, esos riesgos que tú evaluaste en el contexto de la organización, planifica ahora cómo tú lo vas a evaluar, a abordar, para asegurar que ese sistema de gestión logre los resultados previstos o que pueda prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr la mejora continua. Esos 3 puntos son fundamentales en este capítulo 6 de la planificación, lo mismo que los cambios. Y con la planificación terminamos el ciclo de Deming de planificar y entramos ya en hacer capítulo 7 y capítulo 8. El capítulo 7, fundamental, no voy a hablar mucho de ello, recursos, competencias, competencia. Cuando hablamos de recursos, nos referimos a recursos humanos, a recursos financieros, a recursos físicos, tecnológicos,
que la alta dirección y el órgano de gobierno deben de comprometerse a que esos recursos estén disponibles y puedan utilizarse en el sistema de gestión. La competencia, que es la habilidad para el personal adquiera los conocimientos necesarios, el proceso de contratación, altos estándares de contratación, comunicación, qué comunicar, cómo comunicar, cuándo comunicar, dónde comunicar, por qué vía comunicar, y finalmente el tema de información documentada, que ya le dije que dentro de la información documentada, a tener en cuenta el alcance, la política, la evaluación de riesgo, programas de auditoría, son información. No sé si se me queda alguna. No sé si se me queda alguna. Entonces, seguimos rápidamente con el capítulo 8 para terminar el ciclo de Deming que tiene que ver con hacer. Aquí el capítulo 8 le hizo un comparativo entre la 37.001 sobre sistema de gestión antisoborno, que está a la izquierda, y a la derecha el mismo capítulo 8, pero en la 37.301. Resulta que la 37.301 establece un sistema de gestión de compliance. Es más general, porque la 37.001 aborda específicamente el soborno. Y como aborda específicamente el soborno, los controles que establece el capítulo 8 de la operación en la 37.001 son diferentes a los controles del compliance. Fíjense que aquí se aborda de manera directa, debida diligencia, controles financieros, controles no financieros, porque ya están atacando de manera directa un bloque específico. En este caso, antisoborno. En el caso de la 37.301 es más general. No establece la obligatoriedad de un código de ética, por ejemplo, pero todo el mundo está de acuerdo que eso no sobra. Eso no sobra. El código de ética nunca está de más. El código de ética, si pueden, pues fantástico, mejor. Y el planteamiento de inquietudes y los procesos de investigación lo cruzamos con la última ISO que salió sobre sistema de gestión de denuncias de irregularidades, que establece una serie de etapas de que la denuncia se debe investigar, se debe procesar y se debe concluir. Sobre eso, señores, bueno que hagamos algo específico sobre eso, porque es un tema interesantísimo. Y establecer la diferencia entre el canal de denuncia y el sistema de gestión. Miren la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño nos invita a nosotros a establecer una serie de indicadores para seguimiento, medición, análisis y evaluación. César de Filló en eso nos puede ayudar. A ver si invitamos a César de Filló a que también se integre y armemos un webinar gratis para que todo el mundo participe y podamos desarrollar algunos de esos temas que a él le encantan, sobre todo lo que tiene que ver con analítica predictiva, inteligencia de negocio y ese tipo de cosas. A César lo único que yo le tengo que garantizar es diversión. Si yo le garantizo diversión, yo sé que le entra. Y entonces aquí a la derecha tenemos la evaluación del desempeño en la 37.001. Y finalmente, señores, el último capítulo de la norma, el capítulo de mejora, mejora continua, no conformidades y acciones correctivas. No podemos confundir no conformidades con no cumplimiento. No es lo mismo, no confundan. La no conformidad es que no está de acuerdo con el sistema. Es que hay algo del sistema que no está funcionando bien. Pero el no cumplimiento o el incumplimiento significa que hemos incumplido con una de las obligaciones de compliance. Y ya dijimos que las obligaciones de compliance, dependiendo de la organización que se trata, ya dijimos cuáles eran. Señores, señoras y señores, aquí les presento la figura del elemento, de los elementos que conforman un sistema de gestión de compliance. Ahí está clarito, comenzando arriba con sus objetivos y sus principios. No me voy a detener a hablarle de cada uno de ellos, pero ahí está integridad, todo el mundo sabe lo que es eso, cultura organizacional, conformidad, reputación, valores, ética, hablamos de eso, los principios, buena gobernanza, proporcionalidad. Eso es interesante, lo de la proporcionalidad,
porque el sistema de compliance se adapta a la estructura de la organización. Y los controles deben ser implementados con un enfoque basado en riesgo. Donde ustedes puedan ser eficientes en el uso de los recursos y enfocar sus recursos en aquellas áreas donde ustedes tienen riesgos mayores. Y donde ustedes tienen riesgos menores, pues entonces se actúa de forma proporcional. Debajo, en el pie, tenemos la organización y su contexto legal, social, cultural, factores humanos y culturales. Atención, Sandra Estrella. No hay sistema de gestión que no tome en cuenta los factores humanos y culturales. Sobre todo esta norma que enfatizan el comportamiento humano. Por eso siempre es importante hablar sobre la intercultura, sobre algunos estigmas que no podemos llevar al sistema de gestión. No podemos crear estereotipos que pudieran confundir. Y ahí Sandra Estrella nos puede ayudar y meternos la mano con el aspecto digital. Este término es nuevo también. Bueno, los que tienen ya la norma de seguridad de la información, pues están más acostumbrados al tema digital y a la transformación digital. Digital y transformación digital no es tener un WhatsApp, ni tener redes sociales, no es ni siquiera tener servidores compartidos o almacenar en la nube. Transformación digital es incorporar tecnología de última generación e implementarla en todos sus procesos operativos, procesos de apoyo, como decía el secretario general de la ONU, el uso de tecnologías transformativas, Internet de las cosas, metodología ágiles. Ahí César de Filló pudiera ayudarnos con eso. Señores, y en el centro, como pivot, liderazgo, gobernanza y cultura, alrededor del cual se va a estructurar el sistema de gestión. Establecer, desarrollar, implementar, mantener, evaluar y mejorar el sistema. Y ahí tenemos el ciclo de DENI. Ahí venimos en planificar, ahí vemos las obligaciones de planificar. En hacer, verificar, actuar. Ahí tenemos el ciclo de mejora continua. Le dijimos, capítulo 4, 5 y 6 de la norma en planificar. Capítulo 7 y 8 en hacer. Capítulo 9 en verificar. Y en el capítulo 10 actuar. Y aquí tenemos, bueno, esa yo no la dejo tampoco. Ahí es un cachito. Ahí es un cariñito que le estamos dando. Ahí hay una serie de técnicas y herramientas que utilizamos. También pueden flash. Si quieren, eso es importante porque una la van a usar en una etapa, otra la van a usar en otra etapa y pueden hacerlo como quiera. Y señores, para terminar, entonces venimos con Menti ya. La última Menti que vamos a hacer para ver un poquito si se entendió. Pueden escanear el código QR o pueden ir al explorador menti.com e introducir el código 8305891. A ver cómo quedamos después de este webinar en cuanto a los conocimientos. Gracias, don Jaime. Gracias, muy amable. Qué bueno. Agradecemos mucho. A ver. Ahí está. Pueden ir votando. Yo puedo votar también. Voten. Tenemos aquí un comentario interesante que quiero leer. Para complementar el decreto 3621 está la resolución PNP 05-2021 sobre programa de cumplimiento regulatorio en las contrataciones públicas de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Gracias a Jaime Genao por el comentario. Fantástico. Señores, con relación a ese decreto, les puedo adelantar que ese decreto se ha estado implementando. Ya se han nombrado los principales
oficiales de cumplimiento que están trabajando. Se han seleccionado algunas unidades de compra y contrataciones de algunas entidades, como por ejemplo, me parece que está el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, creo que está SENASA, también hay una serie, y se han tomado como piloto para a partir de ahí pues poder seguir implementando en todas las unidades de compra. Y les adelanto que se está haciendo un trabajo muy interesante y nuestro apoyo para este grupo de personas que se han embarcado en esta situación, que al final va a ser beneficioso para la República Dominicana, para la mejora del gasto y para la sincerización de nuestras finanzas. Nuestro apoyo a ese grupo de personas que está trabajando en este proyecto, interesantísimo, y yo creo que es un precedente en Latinoamérica. Esto de estos programas regulatorios en Latinoamérica creo que no existe. Gracias por su disposición. Enormemente el cariño sincero, un abrazo grande. Gracias por apoyarnos, gracias por su interés, gracias por compartir con nosotros. Y antes de finalizar, pues les dejamos estas conclusiones que hemos elaborado. Entendemos que esto es un estándar que no solamente cumple actualmente, sino que si ustedes quieren un estándar de avanzada, un estándar a futuro, un estándar sostenible en este entorno que nos ha tocado, un entorno VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, Bani después de la pandemia, quebradizo, ansioso, no lineal, incomprensible. Este es el estándar del futuro. Este es un estándar que no solamente cumple con las expectativas de hoy, sino que yo creo personalmente que sienta las bases para tener un estándar de avanzada a futuro y que nos dé por lo menos algunos años en su implementación para ver cómo va funcionando. Este estándar va a ayudar a mitigar los riesgos de compliance, pero para ello necesitamos capacitaciones de manera constante, de manera permanente, de suerte tal que nuestro personal, nuestros directivos, todas las personas que colaboran dentro de la organización estén en capacidad de poder enfrentar, de poder conocer, de poder entender los riesgos a los que estamos expuestos. Y finalmente, para concluir, ayúdennos a difundir este mensaje, ayúdennos a llevar esto a sus organizaciones, a compartirlo con los interesados y empezar a tomar conciencia, concientizar sobre la necesidad de implementar una cultura de compliance en toda nuestra organización. Un abrazo grande para todos. Gracias por la compañía, gracias por su interés, gracias por estar con nosotros. Manténganse atentos, siguiendo nuestras redes sociales, porque en las redes sociales vamos a informar sobre otros webinars que vamos a ir preparando gratis, bajo esta misma modalidad, para que todos ustedes participen, para que nadie se quede y para que inviten a otros que se quedaron, que no vinieron, pero si ustedes los entusiasman y les dicen más o menos la dinámica, quizás se interesen y nos acompañen. Feliz resto del día.